Pues bien, en el vídeo que os voy a dejar por aquí arriba justo hablábamos de el nuevo contrato que se ha hecho en relación a James Bond y más concretamente a los derechos de imagen de James Bond y sobre todo libertad creativa. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar exactamente de eso, de cuáles son los posibles futuros para la saga de James Bond, que también pues hablé en su momento de cuál era el mejor orden para ver todas las películas, ya que hay muchísimas películas. Así que sin más dilación, vamos a entrar en detalle a qué significa esto de que se ha vendido James Bond. Pues bien, en la gala de los Oscars se comentaba que James Bond finalmente se había vendido, y más en concreto la libertad creativa o lo que viene a ser un poco como todo lo que se puede llegar a hacer con la saga de James Bond se había vendido a nada más y nada menos que a Amazon. Y es que se le daba el Oscar honorífico a los productores míticos de todas las películas de James Bond, que finalmente habían vendido estos derechos. Pero obviamente pues se creaba la cuestión de qué significa que se hayan vendido estos derechos, qué significa sobre todo para la saga y para los fans de la saga, porque un poquito de spoiler aquí, los que hayáis visto la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, ya sabéis más o menos cómo acaba el personaje, por lo que es algo complicado volver a hacer una película de James Bond con el mismo personaje, aunque sea un actor diferente. En ese sentido tendrían que crear o nuevos personajes a los que seguir o directamente crear un nuevo universo de James Bond completamente diferente a los anteriores. Pues bien, primero de todo vamos a desglosar un poquito este contrato, esta oferta que se ha hecho y que finalmente se ha aceptado. Y es que nos remontamos a 2021 cuando el acuerdo entre Amazon y MGM, que es Metro-Goldwyn-Mayer, que quizá no suena el nombre pero os suena 100% la intro, es la mítica del león que llevan no sé cuántos años en el cine. Y es que Amazon compró este estudio por alrededor de unos 8.500 millones de dólares. Y es que este estudio ya venía de una época muy mala, de hecho se estaba comentando la bancarrota para el estudio, pero sí que es verdad que el legado que tiene de catálogo de películas pues era tan grande que es lo que valía, es decir, su patrimonio debido a este catálogo era inmenso, pero realmente en ese momento la empresa estaba en una muy mala posición y por eso Amazon ofreció tantísimo dinero. Y es que una de las películas top que tiene MGM obviamente es James Bond, y no solo James Bond tiene los derechos de todas las películas de James Bond, por lo que Amazon en ese sentido salió ganando sin lugar a duda. Y aquí es un poco donde entra ese juego, porque MGM no tenía el 100% de los derechos de James Bond, los compartía con Eon Productions, que es la productora familiar de los Broccoli que llevan controlando la saga desde el 62, a quienes les han dado el Oscar honorífico. Pero ahora es cuando viene el cambio, y es que Amazon ha conseguido el poder creativo. Y esto significa básicamente que es Amazon ahora quien toma las decisiones, es Amazon ahora quien va a decidir quién es el nuevo sustituto de Daniel Craig, y es Amazon quien decide exactamente cada paso que se va a llevar a cabo sobre las siguientes películas de James Bond o series, que ahí está un poquito el juego de ese control creativo. Pues bien, ahora aquí entramos ya un poquito en las suposiciones, y es que Amazon lo que podría estar haciendo es preparar una saga de James Bond mucho más desde el inicio. Empezar con un actor un poquito más joven, que tenga mucho recorrido con el que jugar, por decirlo así, con el que hacer varias cosas, ya no solo películas, sino que quizá puede crear nuevas series o puede crear algún otro tipo de contenido que no sean las típicas películas de cine. Pero obviamente hay gente pues que también cree que aprovechando esto van a crear spin-offs o van a crear nuevas sagas de James Bond con James Bonds completamente diferentes para intentar abarcar un mercado mucho más grande. Se estaba comentando incluso pues de un James Bond asiático, de un James Bond americano o algún otro tipo, ¿no?, de nacionalidad que pueda abarcar un público mucho más grande o que pueda llamar la atención más que el típico James Bond inglés. Por lo que al final incluso podría crear, me lo invento, una serie de un James Bond asiático que luego en una película haría un crossover. Amazon tiene un poquito ese juego que podría competir usando esa saga de James Bond contra otros universos, como podría ser el de DC o el de Marvel, ¿no?, por compararlo de alguna manera, y podría intentar crear algo así, aunque en mi opinión al menos creo que James Bond, pues la gracia de James Bond es que son este estilo de sagas, ¿no? Son como 3, 4, 5 películas seguidas durante unos cuantos años, que hace que la gente pues mantenga ese interés por James Bond y luego de golpe desaparecen durante unos cuantos años. El hecho de que quizá creen esta nueva tendencia o intenten crear este universo pues pierda un poquito la magia que tenía James Bond hasta la fecha. Y es que ahí entra ya un poquito ese dilema entre lo que es la tradición de James Bond y lo que es algo más moderno, ya que también mucha gente pide un cambio, pide algo nuevo, ya que durante muchísimos años se ha mantenido este estilo de película, ¿no? Pero
también crea un poquito ese debate de si realmente ahora cambiándolo todo otra vez o empezando de cero con algo completamente nuevo va a seguir siendo un James Bond o ya se va a, entre comillas, vender a otro estilo de película. Al final, Amazon, por mucho que no nos guste o por mucho que nos guste, sigue siendo una empresa y lo que busca es generar bastante dinero usando pues algoritmos, usando técnicas, usando el marketing, etc. Es decir, deja más de lado sentido de una película como forma de arte, ¿no? Y lo busca más como un negocio, completamente entendible, pero a la vez también pues se pierde un poco esa gracia. Entonces, dentro de esta creatividad, de este poder creativo, podemos encontrar el hecho de que cree spin-offs o que cree series, algo que para el público que le encanta James Bond puede ser algo muy interesante. Podrían crear series, por ejemplo, de otros agentes 00, podrían crear los orígenes de otros personajes dentro de la saga de James Bond, porque siempre seguimos a James Bond, pero hay más personajes que lo acompañan. O incluso podríamos encontrar, pues también detrás de las cámaras de algunas películas de James Bond o temas así un poquito más distintos, pues que nos llenen un poquito con esa falta incluso de películas de James Bond que está viendo hasta ahora. Y aquí sobre todo entra un conflicto que hubo en su momento, no conflicto, pero sí que es verdad que los Broccoli, que eran las personas encargadas, sobre todo a nivel creativo, de hacer o tomar decisiones sobre la saga de James Bond, eran bastante críticos con el tema de la exclusividad, es decir, eran bastante celosos con la saga de James Bond y eran muy exclusivos a la hora de decidir qué hacer con las películas. Les habían ofrecido el hecho de hacer spin-offs sobre ciertos personajes de las películas y de esta manera pues ganar más dinero, obviamente, ¿no? Crear películas nuevas, crear nuevos personajes que quizá funcionan y más adelante ya no solo tener James Bond, sino tener otro personaje. Pero los Broccoli pues lo rechazaron bastante por esa importancia y esa exclusividad del personaje del propio James Bond. Un ejemplo sería el de hacer una película centrada en Jinx, que es el personaje de Halle Berry en Die Another Day de 2002. Y bueno, de hecho fue cancelada porque Barbary Broccoli sentía que diluiría el valor de la marca principal. Esto podría hacer, o Amazon podría hacer que esto cambie, aprovechando esos spin-offs para crear, ¿no?, aún más movimiento hacia la marca de James Bond y que dejara de ser ya como una saga de películas y pasara a ser eso mismo, ¿no?, una marca. Y sí que es verdad, y aquí os voy a contar un poquito el secreto del contrato, porque no tiene el 100% del poder creativo Amazon. De hecho, hay una parte de Eon Productions que aún tiene ciertas reglas de oro que no puede tocar. Y le ha comentado básicamente a Amazon que estas reglas son obligatorias. La primera de ellas es que no pueden hacer una serie o una película donde James Bond sea el personaje secundario, por lo que siempre debe ser el personaje principal. Luego también no pueden utilizar a James Bond como una marca, pero no como una marca en general, sino más en concreto como por ejemplo hacer una película solo de comedia o crear una película de animación donde sea James Bond el principal. No pueden como expandirse hacia ciertos aspectos del universo cinematográfico de James Bond, pero sí que pueden intentar pues crear más contenido o más películas en general para que se cree algo más grande, un universo más grande que simplemente unas cuantas películas. Y tampoco se les permite crear crossovers con otras marcas, con otras IPs que se conocen. Es decir, no podríamos ver, por ejemplo, un James Bond contra Jack Ryan o un James Bond contra Richard. No es estilo Godzilla contra King Kong ni nada por el estilo, porque es algo muy distinto y es algo que Eon Productions pues ha dejado bastante claro que no quiere que Amazon haga. Y luego otro punto bastante criticado, bastante comentado, es el hecho de esta batalla del cine contra el streaming. James Bond es una figura muy conocida, muy famosa dentro del universo o dentro de la industria del cine. Lo que da miedo es que se convierta en una figura, que se convierta en una marca, en un protagonista de lo que viene a ser el streaming. Tienen miedo de que, o el público en general tiene miedo de que Amazon Prime Video sea como utilice esa marca de James Bond para ser el principal reconocimiento, el principal protagonista de lo que viene a ser el mundo del streaming en vez del mundo del cine. Al final se está perdiendo en ese sentido un poquito el estilo clásico del cine para aprovechar estas figuras y ponerlas delante de nuestro televisor en el mundo streaming. Y relacionado con esto llegamos al último punto, que es el hecho de que se convierta en una suscripción. Es decir, también se ha comentado el hecho de que quizá dentro de Amazon Prime Video tengamos la opción de ver James Bond con una suscripción extra, ya que es un personaje que pues mueve bastante, llama bastante a la gente a ver las películas, y más cuando hay tantísimas películas dentro del universo, que como os he dicho os voy a dejar por aquí arriba un vídeo comentando ese orden de las películas de James Bond. Entonces pues
teniendo todas estas películas en la lista, quizá hay la opción de que creen una suscripción extra, como ya lo hacen con MGM actualmente, donde ya no solo has de pagar Prime Video, sino que has de pagar MGM para ver todo su catálogo, pues lo mismo, pero con James Bond. Donde quizá puedan incluir pues ediciones especiales, más largas, un detrás de las cámaras, entrevistas con actores, etc. Quizá un contenido exclusivo que solo lo puedan ver aquellos que están suscritos al James Bond. Y ya no solo, obviamente, a nivel de películas, sino también estamos hablando de temas de merchandising, herramientas para atraer a la gente a suscribirse a Prime Video, ya no tanto como comentaba, como una marca de una película de cine, sino una marca de marketing, por decirlo así. Así que esta es un poco la información que tenemos hasta el momento de este contrato multimillonario que se ha hecho entre Amazon y MGM o James Bond. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre este tema, cómo creéis que va a evolucionar todo esto. No dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.